Esta semana Dios puso algo bien, bien padre de esas cosas que Dios pone en la vida diaria y que creo que resultó de mucha bendición para lo que vamos a ver hoy. Me imagino que para varios de ustedes a quienes Dios les da el privilegio de poder tener un vehículo o incluso a lo mejor a los que se mueven también en transporte público, pues algunos acostumbrarán a escuchar música mientras se dirigen a sus diferentes destinos. En el caso nuestro como familia no es la excepción y normalmente tengo ahí 2, 3 grupos, 2, 3 artistas, 2, 3 cantantes de música de letra cristiana que generalmente escuchamos como familia, varios de esos en inglés, ¿ok? Y esta semana pasó algo interesante donde veníamos escuchando una canción, soy yo, mi esposa y yo, y él me dice, oye, esta canción como que está muy bonita. Y ya sabe, ¿no? El atento de su esposo, el atento del pastor, y como si ni la entiendes, le dije, ya sabes, ¿no? Yo soy fino, delicado, o sea, vaso fresa, pecadorzote, ¿cómo se llama? Y me dijo, no, sí lo sé, pero como que, entonces me la regresa y me dice, ¿y qué dice? ¿No? Así como que, oh, bueno, es una canción muy sencilla. Entonces le subí más porque tampoco crean así que le entiendo al pelo, ¿no? Pero, oye, y le dije, ¿sabes qué? No, sí está muy padre porque trata de Jesús en el cielo. Y ya iba a acabar la canción, le dije, ¿sabes qué? No trata de Jesús en el cielo. Sí trata de que Jesús está en el cielo, pero algo más profundo. Entonces buscamos la letra, Google la tradujo, y resulta ser que era una canción bien bonita porque uno de los integrantes de este grupo falleció hace algunos años y es la canción que el cantante le escribe a su amigo. La verdad es una canción, la tienes que escuchar, se llama Scars in the Heaven, se llama Cicatrices en el cielo. Si la escuchaste está increíble. Pero obviamente después de que escucha la letra y entiende la letra, pues si el efecto solo con la música había sido como que, está muy bonita, después de que lee la letra y la entiende, pues el efecto fue aún más profundo por entender realmente lo que estaba escuchando. Y esta escena del día a día me conectó mucho a lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios en relación precisamente a esto. Cuando entendemos lo que hacemos, cuando entendemos lo que decimos, cuando entendemos lo que escuchamos, sin duda va a ser de mayor edificación, tanto para nosotros como para el resto de las personas. Es como, por ejemplo, no sé si también está pasado de que como que viste una película, pero no la entendiste. Y de repente alguien vio la misma película y te la empieza a explicar. Digo, no sé si te pasa, pero normalmente ¿qué ocurre? Y normalmente ¿qué pasa después? La vuelves a ver, porque ya la entendiste. Y ya cuando, y hasta te emociona, o sea, ya la habías visto, digo, qué aburrido, pero como te explicaron, no lo había entendido, qué padrísimo, qué excelente. Porque eso pasa. Cuando entiendes algo, cuando hay un mejor entendimiento de lo que estás escuchando, de lo que estás haciendo, tiene mayor impacto, se disfruta más. Y eso es lo que Pablo va a seguir hablando en relación a la iglesia de los Corintios y el don de lenguas. El último domingo, cuando tocamos este tema, antes de salirnos al break vacacional y a la serie temática navideña, dijimos que el problema de Pablo en la iglesia de los Corintios era como que más sencillo de lo que tú podías pensar. Ahí tienes a Pablo como pastor a distancia de una iglesia, en el que pues estaba tratando una problemática bien sencilla. La gente estaba teniendo problemas dentro de la iglesia porque, como tú ya sabes, todo lo querían hacer para su beneficio personal. Todo lo querían hacer para ver quién era más importante. Y el don de lenguas, en aquel tiempo con Pablo, pues no era la excepción. Ellos, hablando de la iglesia de los Corintios, habían distorsionado el propósito real de las lenguas, ¿ok? Para generar un ambiente así súper espiritualoide, en donde quien hablara conforme a lo que ellos decían que eran las lenguas y lo que ellos mencionaban que eran las lenguas, normalmente era más espiritual que el resto de la iglesia. Tenían como que una comunicación más personal con Dios. Y Pablo dice, creo que tengo que hacer una nota aclaratoria de que eso no es el don de lenguas. Así que Pablo sigue enseñando sobre este tema en el capítulo 14.
Y básicamente hace hincapié en esto. Si entiendes realmente lo que dices, si entiendes realmente lo que está saliendo de tu boca, esto va a ser de mayor edificación para ti y para la iglesia. Así que no creo que palabras sin sentido y palabras sin significado sea lo que Dios manda. Así que con eso en mente titulé el sermón de hoy: entender mejor lo que hacemos nos apuntará más al Dios que adoramos. Entender mejor lo que hacemos nos apuntará más al Dios que adoramos. Y entonces tenemos que preguntarnos, ok, ¿cómo podemos entender mejor lo que Dios nos ha mandado hacer o lo que Dios nos dice para adorarle como Él nos pide? ¿Cómo podemos entender mejor? Y te traje hoy dos acciones bien sencillas que tal vez tú puedes encontrar ahora sí que en cualquier trabajo de estudio o cualquier ejercicio para entender mejor algo. Si tú quieres entender lo que estás leyendo, tú tienes que leer cómo, por ejemplo. De hecho, ¿cómo se le llama a esas lecturas donde te piden en la escuela? Ok, lo que te voy a mandar es una lectura de entendimiento, de comprensión. O sea, ¿qué es lo que te están diciendo? No leas al garete, pon atención, ¿ok? Analiza lo que estás diciendo. Y precisamente es la primera acción. ¿Cómo entender mejor lo que Dios nos pide? Bueno, punto número 1, analiza. No porque suena bien, es para bien. ¿Okay? Y sobre todo hablando en el contexto de lenguas. No porque suena bien, es para bien. Y 2, está fácil, estudia. Lo que recibes en lo personal debe bendecir en lo grupal. Es como que una estrategia, no quiero decir la palabra ley, pero al menos es una indicación muy puntual para la iglesia de los Corintios. Lo que recibes en lo individual o personal tiene que ser de bendición en lo grupal. ¿Okay? Así que vamos con la primera. Analiza, no porque suena bien, es para bien. ¿Quién de aquí conoce? Creo que sería una leyenda, la famosa leyenda de las sirenas. Y no de la sirenita de Disney, ¿no? O sea, de las sirenas. O sea, ¿en qué consistían estos seres mágicos acuáticos? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque los marinos decían que tenías que tener muchísimo cuidado con las sirenas. ¿Ah? ¿Te hechizaban, te encantaban con qué? Con sus cantos. O sea, decían, obviamente, pues una leyenda, los marinos, que tenías que tener mucho cuidado porque de repente en alta mar empezabas a escuchar cantos así como que muy melodiosos de una mujer. Así como que bueno, no sé, has escuchado la verdad a muchas, creo que son dos damas del coro. ¿Sopranos? ¿Son sopranos? ¿Sí? ¿Sopranos? ¿Coros? Sí. Así con voces melodiosas, así arrullándote y guiándote. Y de repente los marinos empezaron así como que ser guiados, incluso hechizados para ir hacia esa voz. Pero cuando llegaban ahí, e incluso creo que algunas películas lo muestran, o sea, podían ver el reflejo de una mujer hermosa debajo del cristal del agua, así como viendo y cantándole. Pero cuando estos cuates se acercaban mucho, ¿qué pasaba? Salía lo que menos te puedes imaginar, algo hermoso, un monstruo que jalaba al pescador o al marinero y lo ahogaba y se lo comía. Entonces, no porque suena bien, es para bien. Si tú eres esposo, tú has experimentado esto, es decir, de repente es cuando tu esposa así te empieza a hablar bonito, te empieza a atender, te empieza a hacer cariñitos y al final el recibo de lo comprado. Fíjate que estaba en oferta tal cosa, 45,000 pesos. Más o menos. Si quieres decir sirena a tu esposa, díselo así como cariño, ¿no? Pablo entonces va a continuar con su argumento sobre el verdadero sentido del don de lenguas y cuál es su propósito. E incluso él se va a poner como parte de una ilustración para decir, iglesia, tienes que entender bien esto. Y ve conmigo entonces por favor al versículo 6, que es donde nos quedamos la última vez. Versículo 6 de 1 Corintios 14. Dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y a hablar en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Pablo toma aquí otra vez el tema y se pone a él como ejemplo diciendo, si yo mismo como apóstol voy a visitarlos
y empiezo a hablar en lenguas, en un idioma que ustedes no entienden y no conocen, sin ningún sentido o propósito, no importa que yo mismo, yo Pablo, los visitara, de nada serviría. Ahora es interesante porque cuando tú escuchas a Pablo decir esto, y hoy te encuentras con cada cuatito o cuatita que se autonombran apóstoles, que de repente se ponen a gritar. Si tú piensas que grito, no. Ellos gritan. Cosas como, hoy es el día de la bendición. Hoy Dios te trajo aquí para resolver tu problema. Hoy tu promesa va a ser cumplida. Hoy se dará lo que tanto esperas. Dice, cuestiones totalmente aleatorias. O sea, porque obviamente muchos de aquí puede ser que salen con un problema resuelto, sí. Y cosas como esas. Pero además, por si fuera poco, en el Inter, mientras están gritando todas estas cosas, empiezan a decir palabras que nadie entiende. ¿Cómo por qué crees que eso va a ser verdad en relación a lo que incluso el propio apóstol Pablo está diciendo? Si yo fuera y digo cualquier barrabasada que tú no me entiendas, ¿por qué va a ser de bendición? O sea, si Pablo estaba diciendo eso en aquel entonces, ¿cómo por qué hoy va a ser de bendición? No tiene como que mucho sentido. Pablo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Esto Pablo se dijo a Timoteo para la iglesia de Éfeso muchos años antes de lo que hoy estamos viviendo y seguimos viviendo y escuchando. Ahora, tú te puedes preguntar, chispa de pastor, entonces ¿por qué la gente lo cree? ¿Por qué las iglesias están hasta el full? Bueno, ¿sí o no suena bonito? Suena bonito. Lo que ellos dicen que Dios dice, suena bonito. Dios no quiere que sufras. Este año es el año del Señor. Será diferente. Las bendiciones vendrán sobre ti. Él te cuidará. Él te hará próspero. Si tú haces lo que Él te dice, Él te va a dar lo que tú le pides. El famosísimo, hoy Dios me dijo. Claro que suena bonito. ¿Y a quién quieren? ¿Y a quién no le gusta que le hablen bonito? Si no, esposos, pregúntale a sus esposas. Pero suena bonito, pero no porque suena bien, quiere decir que está bien. Pablo está diciendo, a menos que yo hable algo que tenga que ver con revelación, con conocimiento, profecía o enseñanza, y el domingo anterior a esto vimos claramente qué significa profecía o enseñanza en relación a palabra predicada. Un comentarista menciona, por ejemplo, en relación a Pablo, ¿por qué menciona revelación? Otra vez, porque en aquel entonces, recuerda, esto no estaba completo todavía. Así que lo que Pablo estaba diciendo ahí, en función a cartas, en función a mandatos, en función a indicaciones para la iglesia, ahí sí cabe el elemento de revelación. Pero hoy ningún cuate se puede levantar y decir, Dios me reveló algo nuevo. Cuidado, ya está dicho lo que está dicho. Si no está relacionado algo en función al conocimiento para la iglesia, tienes que tener cuidado con lo que yo digo, dice Pablo. Algún comentarista menciona lo siguiente: la profecía es paralela a la revelación, así como la enseñanza la contrapone el conocimiento. Dice, el que recibe una revelación y luego profetiza, se convierte en la boca del Espíritu Santo. Ojo, te lo repito y conéctalo con cualquier realidad del día de hoy. El que recibe una revelación y luego profetiza, se convierte en la boca del Espíritu Santo. Y eso es lo que escuchas hoy. El Espíritu me dijo
¿qué te dijo? Pero luego dice este mismo autor: sin embargo, el que tiene conocimiento y enseña a los miembros de la iglesia experimenta la ayuda del Espíritu Santo. Claro, mira, cada vez que Dios nos da el privilegio de preparar la palabra y estar, bueno, los que me han preguntado mucho acerca del proceso del sermón, yo sé que para muchos pastores es muy diferente, pero realmente tú tienes que estar en total y completa dependencia del Espíritu Santo para que Él te guíe, te dirija, te permita estudiar la palabra, te ayude, te dé entendimiento. Él es el que hace la obra. Si tú sales hoy confrontado de sí, Señor, soy yo la sirena, ¿no? O algo así, es el Espíritu Santo hablándote a ti. Nadie niega su poder, pero es Él el que habla. Él es el que nos da su palabra hoy en día para reflejar lo que Dios ya ha dicho. Escucha esto: si lo que vamos a escuchar no es algo que Dios ha revelado en su palabra, podrá sonar atractivo y edificante, pero solo será una palabra de mentira que nos mantiene lejos de Dios y pone nuestros deseos como lo más importante. Y tú estás, tú estás deseando que eso pase. Hoy en día sigue habiendo eso, gente parada en un púlpito diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, no lo que Dios dice en su palabra. No lo que Dios quiere que tú sepas, no lo que Dios quiere que tú conozcas y que te permita más y te permita conocerlo más a Él. Lo que yo diga, dice Pablo, tiene que tener sentido, tiene que entenderse. Y luego Pablo pone otras ilustraciones que clarifican mejor el punto. Versículos 7 y 8 dice: aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Pablo está diciendo, es como los instrumentos, tiene que ver con armonía para poder disfrutarse. No es por tocar por tocar. Tú puedes ver, por ejemplo, a un bebé y ponerlo frente al piano y que el bebé está tocando tin, 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 tin. El bebé no está tocando otras notas no existentes, son las mismas notas del piano. Pero si se sube aquí el Master Mister de los teclados, las mismas notas que tocó el bebé, poniéndolos en el orden correcto y cosas que yo no entiendo de composición y esas situaciones, esas mismitas notas entran en un todo coherente, que la persona cuando empieza a escuchar la música que sale de esas mismas notas, entonces empieza a comunicar alegría, asombro, tristeza. Pablo dice, es así de fácil. El chiste no es disparar palabras por palabras, sino algo que se entienda. Y luego dice, de la misma manera, va a decir en relación a lo que tú hablas. Tu lenguaje tiene vocales y consonantes reales, pero si no están estructuradas en algo que tenga orden y sentido, no tendrán ningún tipo de propósito o edificación para quienes lo escuchen. Si hablando español, entendiendo, decimos cada cosa. Si hablando español tal cual, decimos cada cosa. De hecho, Pablo en Efesios 4:29 lo dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria ¿qué? Edificación, y sean ¿de qué? De bendición para quienes. Si hablando correctamente puedes decir barrabasadas. Pablo está diciendo a los corintios como que no cuadra que palabras sin sentido tengan algún tipo de impacto. Y Pablo utilizó esto como siempre porque los corintios podían entender muy bien la ilustración musical, menciona un comentarista, porque en su ciudad tenían uno de los grandes centros musicales del mundo antiguo con capacidad por unas 20,000 personas. Obviamente cultura helénica, sabían de la música y Pablo está diciendo, tú sabes, tú puedes reconocer una melodía increíble y entonces ser bendecido por esa melodía. Es lo mismo con las lenguas. No puedes decir nada más que estás hablando por hablar si lo que estás diciendo y lo que estás escuchando
no tiene sentido para ti. Ahora, la segunda ilustración también es increíble porque Pablo pone también sobre la mesa algo como que muy fácil de entender. Dice, habla de una trompeta en el contexto militar, versículo 8. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Tú y yo no sabemos nada de trompetas, pero has visto películas. Y en una batalla hay dos toques de trompeta que de ley el ejército sabe. Uno es, bueno, pero ya en batalla, a la carga. Y la otra que tienes que entender muy bien cuál es, retirada. Entonces, imagínate, dice Pablo, si tú no entiendes bien el toque de trompeta, te están diciendo, lárgate, huye, ahí te van a adoronar. Y ¡boom! ¿No? Dice Pablo, ve, o más bien entiende lo que quiero decir en relación a la importancia de lo que Dios genera en la iglesia en función a su palabra. Lo que se predica tiene que ser claro. Lo debemos entender. Sepamos claramente lo que Dios dice, que nos dé dirección, que nos dé a dónde ir. Porque si no, aun cuando tú puedes entender palabras claras, si no van conforme a lo que Dios dice, esto es sumamente peligroso. ¿Has escuchado una y otra vez testimonios y personas que dicen lo que hoy está viviendo o lo que hoy está haciendo es producto de lo que Dios me dijo, lo que los pastores me dijeron? A lo mejor conoces muchas personas así. Hoy Dios me dijo a través de su espíritu en oración, sin su palabra, que deje mi trabajo. Dios fue muy claro, yo lo escuché. Oye, pero imagínate, y en contexto de matrimonio como que, oye gordo, pero sí. Pues sí. Y los gastos, Dios proveerá. Oye, espérame, y cuando te lo dijo, también te dio dónde va a ser otro trabajo. No, solo que no me canse más. Ok. Dios me dijo, esto lo he dicho mucho, pasa mucho en campamentos juveniles. Dios me dijo que tú serás mi esposa. Oye, pero estoy casada, no importa. Y ojo, hay historias terroríficas de eso. O peor aún, Dios me dijo que deja a mi esposa. O Dios me dijo, toma este trabajo. O Dios me dijo, haz esto para hacerte feliz. Y es totalmente peligroso. ¿Y sabes? Los corintios tenían problema con eso. Porque ¿quién podía decir lo que en teoría estaban diciendo si nadie le entendía? Escucha esto. Si la palabra que estoy escuchando apunta más a algo que yo quiero hacer en vez de lo que Dios me pide que yo haga, no dudes que sea una palabra espiritual. Pero con certeza es de un espíritu engañador que nos aparta del Dios de la verdad. Ten mucho cuidado con eso. Como decía otro pastor por ahí, hace mucho tiempo lo escuché, cuando escuches que alguien dijo, Dios me dijo, perfecto, capítulo y versículo. Es muy diferente, ¿no? Hoy, estudiando la palabra, hoy, en mi tiempo con Dios, hoy, yendo a la escritura, hoy, porque Dios habla. Si Dios no nos habla a través de su palabra, ¿para qué la lees? Y ahora sí te lo creo. Más de uno aquí tiene un testimonio increíblemente maravilloso que ante una circunstancia difícil, ante momentos complicados, en el estudio de la palabra pareciera ser que lo que leíste ese día fue enviado así directo para ti. Porque Dios habla con su palabra. Pero es clara. No tienes que inventarla, no tienes que, ahora sí que en el buen uso de la palabra, cacofonearla. Porque por ahí me corrigieron que cacofonía sí existe. No es una palabra así marcialística. Viene del latín malo, o sea, y fono, mal sonido, o sea, mal dicho, mala palabra, ¿ok? Dios es claro.
Y con esto Pablo cierra este argumento de la importancia de analizar lo que se dice. Versículos 9 al 11. Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos? Y subraya eso por favor en tu Biblia para que veas que el argumento de Pablo desde el inicio, que cuando él estaba hablando en lenguas, habla de lenguas entendibles o idiomas traducibles. Versículo 10 dice, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. El problema de los corintios es que estaban tan preocupados por ser ellos los que destacan o los que destacaran en la iglesia, que estaban más ocupados con impresionar con lo que decían en vez de edificar con lo que hacían. Oye, mira ese cuate lleva 3 horas en este trance espiritual con Dios en la iglesia. Y que dice, ¿quién sabe? Pero mira qué espiritual se ve. Y luego te acercas y resulta ser que el hermano o la hermana era del sindicato de Bob Marley. Los que tienen oídos para oír. No porque suena bien, está bien. Y repito, y no solamente pasa en contextos de iglesias en donde resaltan mucho este tema de hablar en lenguas celestiales como algo espiritualoide, también pasa en contextos de iglesias, y voy a hablar en plural, que de repente así como que nos exaltamos mucho en conocimiento teológico y todo eso. Aplica exactamente lo mismo. Si lo que vas a decir no tiene un sentido ni un propósito, aunque suene re bonito, no tiene sentido. Imagínense esto, que les diga, oh hermanos, la aceidad de Dios comunica la importancia de su trascendencia soberana sobre todo lo creado. Sin embargo, la inmanencia del mismo Dios nos ayuda a entender la kenosis presenciada en la cruz del sacrificio vicario que redimió nuestras concupiscencias para darnos hoy mismo acceso ante su trono y experimentar el kabod de Dios. Digo, yo sé que muchos sí lo entendieron. George quisiera que predique así siempre. Pero ahora sí que lo general como que, oye, creo que el pastor dijo una mala palabra. Es exactamente lo mismo. Pablo está diciendo a la iglesia, lo que tú hables, lo que tú comuniques, que sea de bendición y edificación. Claro, esto no significa, y tú estás en una iglesia en donde muchas de estas palabras las vas a escuchar y las vas a aprender en alguna clase, porque es el punto, que tú crezcas en el conocimiento de la palabra. Pero el punto también no es ser, en un griego aplicado como los corintios hacían, no ser farol. Ellos querían farolear con las lenguas. Muchos hoy farolean en el púlpito con tecnicismos teológicos, que si no los entiendes, si no los explicas, versículo 11. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Si lo que se predica en una iglesia no tiene sentido para ti, no te deja algo a ti, entonces un sermón se convierte en un excelente cúmulo de definiciones o en un comentario bíblico que al salir de este lugar sales muy bien informado, pero muy poco transformado. ¿Y a mí eso qué? Haz un análisis personal de lo que hoy tú dices conocer acerca de Dios mediante su palabra. ¿Qué tanto lo que tú dices saber hoy ha sido de bendición para tu vida en lo personal y para las personas que te rodean?
Por eso cuando yo conozco, Dios me permite entrar en el mundo de la consejería bíblica, eso me atrapa. Porque el propósito es presentar lo que Dios dice en su palabra para atender las problemáticas reales, por simples o complejas que puedan ser. Pero en donde Dios tiene toda la autoridad con su palabra para decirte lo que tienes que hacer, porque creemos que su palabra es suficiente. No necesitamos otras voces. Sin embargo, en la iglesia siguen habiendo matrimonios con años dentro de la iglesia que cuando vienen los problemas y los conflictos internos, están en busca de terapias familiares. En vez de buscar lo que Dios dice en su palabra en relación al matrimonio. Familias tratando de buscar modelos educativos que les ayuden a educar a sus hijos, cuando Dios dice en su palabra lo que los padres tienen que hacer. Familias que ante las diferentes problemáticas que los hijos presentan no pueden tener un diálogo genuino, simple, de cómo Dios está interesado en sus vidas, en intervenir en sus vidas, en asuntos laborales, en asuntos relacionales. Y como no sabes qué decirles de la palabra, lo primero que sale de tu boca es, bueno, en mi experiencia. Y Pablo está diciendo a los corintios, no importa qué tan impresionante puedas mostrarte o aparentar en lo que estás diciendo, si de tu boca no sale la única palabra autorizada que transforma vidas, no tiene sentido. Por más espiritualoide que pueda ser. Y otra vez te dejo este texto que debe estar taladrado en tu corazón porque no sé cuántas veces los menciono en los sermones, pero 2 Timoteo 3:16 en NTV. La Biblia debe ser tan clara que haga esto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Si esto no está haciendo la Biblia contigo, no sé qué Biblia estás hablando. No sé qué palabra estás siguiendo, pero no es la de Dios. Ayer en lo que hacía un poquito de limpieza en la casa, porque es lo que hacemos los pastores los sábados, como parte de nuestra vida espiritual, estaba escuchando a una charla del pastor Tim Keller, que Dios tenga ya en su gloria, con un grupo de pastores de estas conferencias que él hacía anualmente, y los pastores les preguntaban algo así como que, Pastor Keller, ¿cómo podemos mejorar nuestro altar familiar? Y él decía, de hecho se rió y dijo, bueno, es una pregunta muy interesante, porque si ustedes les preguntan a mis hijos, y de hecho decía, le han preguntado a mis hijos, oye, ¿qué hicieron tus padres para que hoy estés como que seas tan diligente en la palabra, estés tan interesado en lo que Dios dice? ¿Qué hicieron? Y que le respondió que sus hijos dijeron, la mejor bendición que recibimos de casa fue que mis papás eliminaron el altar familiar. Toda la gente así imagínate, tienes a Keller enfrente, lo dijo, tú eres otro pastor, y haces, me río o lloro. O sea, Keller, ¿qué dijiste? ¿Cómo que eliminar el altar familiar? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero él mencionó que finalmente había entendido que la importancia de que sus hijos pudieran ver y escuchar a un Dios vivo y a un Salvador en la vida y en la boca de sus padres todos los días, al momento de charlar con ellos sobre cómo les ha ido en el día a día, al momento de cómo resolvían sus conflictos como matrimonio, al momento de cómo veían Jesús, pero cómo veían a sus padres doblar sus rodillas a Jesús de quienes ellos hablaban, suplicando por la intervención de Dios todos los días en las diferentes situaciones, cómo veían a sus padres buscar el rostro de Dios en la lectura de la palabra, cómo veían a este Dios visible a través de la vida de sus padres y no solamente en un momento al día en donde estructuradamente se preparaba todo, pero hablaban de un Dios distante. Y que le dijo, cuando yo entendí que mi vida y mi boca tienen que comunicar al Jesús para que yo vivo, entonces entendí que no es una cuestión de algo estructurado en el día, sino una vida entera de adoración.
que siempre la palabra se tiene que ver en todo lo que yo haga. Escucha esto. Hoy lamentablemente una de las razones del por qué muchos de los hijos de familias que llevan tiempo en la iglesia no están en la iglesia es por el Jesús que sus padres les presentaron. Un Jesús que sonaba bien, que sonaba muy bonito, que sonaba muy rimbombante, pero que no se veía en cómo se vive este Jesús en el día a día. Versículo 12, Pablo dice: por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden. ¿Para qué? La edificación de la iglesia. No porque suena bien, está bien, analiza eso. ¿Qué tanto tú estás hablando de este Jesús y mostrándolo en tu vida día a día? Y te dejo para llevar. ¿Tu vida hoy es dirigida por lo que Dios dice en su palabra? ¿O por lo que a ti te gusta o conviene de lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué tanto tiempo inviertes en escuchar, leer y exponerte a espacios de enseñanza bíblica para que entiendas mejor lo que Dios dice? ¿O te conformas con interpretar lo poco que has escuchado para ajustar lo que tú quieres? ¿La palabra de Dios es tu principal fuente de sabiduría para tus decisiones personales y familiares? ¿O simplemente es un libro de acompañamiento, un libro de consulta al que acudes en momentos de desesperación y frustración cuando tú ya no sabes qué hacer? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás con eso? Y de repente solo se escucharon los aires acondicionados. Ok, entonces el primero fue analiza, no todo lo que suena bien está bien. 2, estudia. Lo que recibes en lo personal debe bendecir en lo grupal. Pablo entonces está diciendo, bueno, el entender lo que realmente significa comunicar lo que Dios pide y no dejarnos simplemente llevar por emociones de lo que creemos que Dios dice, nos lleva a la necesidad de estar seguros de que lo que estamos diciendo emana de la palabra de Dios y no de lo que queremos y no lo que nosotros queremos que Dios diga. Y para eso, ¿qué necesitamos? ¿Cómo poder estar seguros que lo que estamos diciendo viene de la palabra de Dios? Bueno, Pablo va a decir, está fácil, ora y estudia. Versículo 13-15. Dice, por esta razón, el que habla en lenguas pide oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Otra vez aquí Pablo menciona a algunos comentaristas, pareciera ser que está tratando de expresar de manera sarcástica lo que dijo también en los primeros versículos en relación a, supongamos, que si tú de manera personal estás hablando en una lengua que no entiendes, que no se entiende, bueno, mínimo, órale a Dios para que te dé otro don, para que en el don que estás hablando de lenguas que no entiendes, te dé el mismo don para que puedas comunicar o interpretar lo que estás diciendo. Y obviamente eso tiene que ser algo sarcástico, porque Pablo estaría contradiciendo todo lo que ha venido diciendo acerca de hablar en lenguas. Pero imagínate también, suena muy sarcástico porque si Pablo está diciendo, pídele a Dios que te ayude a interpretar lo que estás diciendo y que nadie más entiende y que solo tú entiendes. Pues esto está padrísimo. Porque de repente yo así como que, hermanos, porque fíjense que el Señor arrababasaba jurusuru kiri kiri, pero hermanos, el Señor dijo que me compren un auto 2024, hermanos. Lo acabo de recibir ahorita. Mira, aquí lo que ustedes vieron ahorita, 2024, chico pero actualizado, por favor. Pablo tiene que ser sarcástico con eso, porque obviamente dice, suena tonto. Suena tonto, pero lamentablemente sabes que es una realidad en muchas iglesias. Y todavía así como que, hermano, pastor, ¿qué color dijo? Dios bendiga a esos hermanos. Hay que traer algunos para aquí.
Así que Pablo entonces pregunta, versículo 15, ¿qué debo hacer entonces para no caer en este error, para no caer en esta mala interpretación, para no caer en este engaño? Él mismo responde, pues orar con el Espíritu, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Pablo está diciendo, no, tú eres totalmente responsable. Y aunque algunos han tratado de malinterpretar aquí, pues orar con el Espíritu para que sea algo como que muy espiritualoide con el Espíritu Santo, en ninguna traducción, en ninguna versión, la palabra traducida aquí como Espíritu tiene mayúscula. Todas son con Espíritu minúscula. ¿Y qué significa? Está hablando de el ser interior de la persona, es decir, tú de manera personal, con tu espíritu y con tu entendimiento tienes que buscar a Dios. No le dejes nada a lo subjetivo, no le dejes nada a lo emocional. Si Dios lo dice, va a ser tan claro, porque en su palabra lo va a decir. Romanos 12, 1, 2, y te lo leo en la nueva, ¿qué pasó? Se me fue, NBLA, Biblia de las Américas. Un texto súper conocido por ti. Por tanto les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el ¿qué? Culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra mente aquí es la palabra entendimiento de lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios. Entendimiento, conocimiento. Tú eres responsable. No puedes estar así como que, es que me dijo y no. Dios te ha dado entendimiento, Dios te ha dado la capacidad para ir a su palabra y el Espíritu Santo te da entendimiento para poder entender lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, cada vez que tú entiendes algo mejor de la palabra, te permite disfrutarlo más. Cuando estudiamos, por ejemplo, el capítulo 11 de la mesa de comunión, recibí, la verdad, bastantes comentarios sobre, pastor, y ojo, de gente de casa, de gente de muchos años, que decía, qué bendición es entender ahora aún mejor el por qué participamos de la mesa de comunión. Que no es simplemente un recordatorio, sino la importancia de lo que comunica el que yo pueda venir a la mesa, la riqueza de que Jesús me da al poder participar con Él de su mesa, que no es un acto simplemente protocolario o litúrgico, sino es una evidencia de una realidad espiritual que ahora yo vivo gracias a Jesús. Y cada vez que yo vengo a la mesa, estoy capacitado para nutrirme por el poder de su Santo Espíritu para seguir siendo como Jesús quiere aquí en esta tierra. No es nada más si hay comunión, agarra mi copita, agarra un panecito, taca, vámonos. No, hay toda una trascendencia. Que espero que hoy hayas venido, o sea, más bien, espero que en aquel entonces ha venido cuando estudiamos capítulo 11, si no, velo ahí en la aplicación y entiende. Porque hay muchas personas que no lo entienden, que se dice, mira, este tiempo es solamente para aquellos que han conocido a Jesús verdaderamente y que lo viven y son parte activa de una iglesia, ya sea esta iglesia u otra iglesia. Y de repente hay personas que vinieron por primera vez y creen que es un acto litúrgico como si fuera algo que normalmente ves en una, bueno, tú sabes, donde, todos los domingos exactamente, entonces, y no entienden, pero cuando entienden los disfrutas más. Y es justo lo que yo anhelo, que cada vez que se enseñe lo que Dios en su palabra, en relación por qué hacemos lo que hacemos, tú puedas venir con mayor gozo los domingos a adorar. No es un como que, ay, otra vez domingo. Gloria al Señor por el servicio de las 12:30, porque eso de levantarme otra vez, qué flojera. O sea, yo puedo entender que puedes tener una lucha con levantarte temprano, eso si no fueras humano pecador. Pero el tema del gozo, la verdad, yo sé que es por otras motivaciones, pero me gustaría que muchos de nosotros fuéramos mi hijo Eric al día de hoy, entre semana, en lo que Dios le sigue dando entendimiento. De repente estás ahí lavando, vas por estilo, y de repente, oye papá, ¿cuántos días faltan para la iglesia? Bueno, y se pone así, ¿cuántos me faltan? Bueno, hoy somos miércoles, y una vez que le dices cuántos te faltan, o faltan 4, ¿verdad? O faltan 3, o faltan 2. O sea, como papá tú dices, wow.
pero obviamente sabes porque están sus compadres y camaradas allá tirándose y relajeando, pero ¿cómo me encantaría que esos fuéramos? ¿Cuántos días faltan para que podamos estar juntos, para escuchar, para adorar? ¿Cómo sería excelente que eso surgiera en nuestro corazón? Entenderlo mejor, para comunicar mejor a mi familia quién es Jesús y por qué nos ha hecho parte de su pueblo. La importancia de estudiar su palabra, de ser parte de un pueblo y no solamente de una denominación. La importancia de nuestro llamado en esta tierra de predicar la palabra que transforma corazones. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo quiero que aprendan más. Escucha esto. Debemos orar por entender y conocer mejor a aquel que nos salvó. En la medida que conozcamos mejor a Jesús en lo individual, esto será de mayor bendición en lo familiar y en lo eclesiástico. Lo decíamos hace un momento en la clase. Si tú no anhelas más esto en lo personal, no va a haber para dar a otros. Orar, buscar la palabra en espíritu y en verdad, con la mente, con el entendimiento. Esto suma a edificarnos como iglesia. Dice Pablo en el versículo 16. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? Esto me encantó. Tú sabes qué significa amén, ¿verdad? Ok, te lo puse ahí. Es una expresión de alabanza por lo que Dios dice y hace, y que tú y yo debemos comunicar adecuadamente. De hecho, interesantemente, en las sinagogas se practicaba mucho el que los asistentes a las sinagogas dijeran amén de manera entusiasta cuando quien estaba leyendo o estaba enseñando comunicaba algo que apuntaba a una verdad de Dios. Así que no es asunto nada más así de los cáliz de que amén, 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 amén. No, sino que cuando realmente Dios habla y Dios habla a tu corazón y despierta, o sea, el que tú expreses amén debe ser una realidad de que estás de acuerdo con lo que Dios dice. Y Pablo recuerda que estamos hablando del culto público, de la vida en comunidad. Tu vida debe ser un continuo amén para otros. Hay una invitación para que la manera en la que tú hablas, en la manera como tú te comportas, en la manera en que tú reflejas a Jesús, despierte en otros un amén en sus vidas. Una expresión de alabanza por lo que Dios dice y por lo que Dios hace en tu vida. ¿Qué tanto se ve esto contigo? ¿Qué tanto tu vida refleja esto ante los demás? O tu vida, por la forma en la que vives y hablas ante los demás es, no, me queda amén, ni quiero chocar. Mientras no esté este cuate aquí, mejor. O personas como este que dice que te conoce. Si vieras cómo habla, si vieras cómo se comporta, si vieras cómo trabaja. Como familia en Antioquía, ¿qué tanto estamos deseando que esto sea cada vez más y más en nuestras vidas? Que más y más personas puedan decir, yo quiero ese Jesús del que tú hablas. Yo quiero ese Jesús por el cual tú vives. ¿A qué Jesús estás mostrando? A los que viven cerca de ti. ¿Tu cónyuge puede dar testimonio de que tu vida refleja a Jesús en la manera en cómo vives y cómo hablas? Como decía un amigo pastor, el Jesús que tu vida comunica es antojable para las personas que están a tu alrededor, porque expresa santidad, justicia, misericordia y perdón. Padres, ¿a qué Jesús están viendo sus hijos en ustedes? Y los mismos hijos hacia sus padres.
Qué increíble fuera que las personas que nos rodearan o que nos rodean el día a día, ante lo que ven en nuestras vidas, por pura gracia y por pura misericordia, puedan decir amén a lo que Dios dice y a lo que Dios hace en la vida de esa persona. Versículo 17, Pablo dice, en ese caso, tu acción de gracias puede ser admirable, es decir, todo lo que dice estuvo muy padre, pero no edifica a otro. Escucha esto. Si tu boca habla de un Jesús que tu vida no refleja, no te extrañes porque quienes te rodean no solo no se acercan, sino que además se alejan. ¿Qué? Jesús que no, tremendo gandaya. Y por eso Pablo termina el versículo 18 y 19 así. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermano amigo, no importa cuánto sabes o crees saber, sino realmente qué es lo que estás haciendo para bendecir a otros con lo que Dios te ha dado. Una vez más es una invitación para ti para hacerte parte o partícipe en la vida y crecimiento de la familia Antioquía, donde Dios te ha puesto, y poner en práctica lo que Dios te ha dado, por más sencillo o humilde que pueda ser. Que tu anhelo sea que más y más personas puedan conocer a este Jesús a través de la enseñanza, a través del servicio, a través de los cantos, a través de las finanzas, a través de los niños, a través de los padres, a través de los jóvenes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Para que cuando la gente vea, diga amén a lo que Dios dice y hace en tu vida. Termino con esto. Que nuestro anhelo sea el que la gente que nos rodea sea bendecida por lo que hacemos como resultado de lo que conocemos acerca de este Jesús, que con su vida pagó para salvarnos y una nueva vida regalarnos. Y mientras nos preparamos para responder con este increíble canto de Señor, ok, ya entendí. Empieza en mí. Empieza en mí, Señor. Quiero que tú reflexiones sobre este último para llevar. ¿Qué tanto anhelas conocer más a Jesús para amarle más y servirle más como Él te pide? ¿O estás a gusto así? ¿Lo que hoy conoces de Jesús se refleja solo en la cantidad de información que tienes? ¿O la gente que te rodea puede dar testimonio de una vida en transformación? ¿Qué tanto la gente que te rodea es bendecida por lo que tu boca y tu vida comunica del Jesús, quien dices conocer y por quien hoy tu corazón palpita?